Economía en France 24, me acompaña en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, vamos a comenzar hablando de los anuncios del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, que aceptó que la inflación va a ser un problema a largo plazo. Así es, Santiago, y es que tras meses de referirse a la inflación como un problema transitorio, por primera vez el presidente de la Reserva Federal incluso señaló que quizás es momento adecuado de dejar de llamarle así. Estados Unidos, en ese país, la inflación interanual se ubicó en el 6,2% el mes pasado, el mayor nivel en 3 décadas. Según Jerome Powell, presidente de la Fed, la llegada de la nueva variante Omicron de COVID-19 los hace acelerar la retirada del programa de compra de bonos. Durante la última reunión de la Fed, se dejó sin cambio los tipos de interés en el rango de entre 0% y 0,25%. Asimismo, se anunció el inicio de la reducción de las inyecciones de liquidez en $15,000 millones al mes. El volumen de compras mensuales de bonos, que hasta ahora es de $120,000 millones, se iría reduciendo progresivamente con el objetivo de acabar completamente con el programa a mediados del 2022. Esto será definido, Santiago, entre el 14 y el 15 de diciembre, cuando la Fed se vuelva a reunir. Escuchemos un poco qué dijo el presidente de la Fed. El reciente aumento de los casos de COVID-19 y la aparición de la variante Omicron plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y aumentan la incertidumbre para la inflación. Una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de la gente a trabajar en persona, lo que frenaría el progreso del mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro. Jorge, esto tiene efecto inmediato en las bolsas. ¿Cómo les fue a los principales parques alrededor del mundo? Así es, te cuento, vamos a iniciar con Wall Street, que terminó con pérdidas acumuladas en sus 3 principales indicadores tras las recientes ventas de pánico ligadas a la variante Omicron de coronavirus. Las acciones europeas cayeron después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtiera que la inflación estadounidense podría no ser transitoria. Y en América Latina, la bolsa de Sao Paulo cerró en negativo por las dudas sobre la recuperación económica y la cuestionada agenda fiscal del gobierno de Brasil. Hablemos ahora del comercio mundial. Tiene una leve recuperación, hay buen síntoma. Así es, Santiago, según la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el valor del comercio global alcanzará los $28 billones al cierre de 2021. De cumplirse la proyección, representaría incluso un crecimiento frente al valor de los intercambios comerciales internacionales de 2019. Esta recuperación del comercio mundial debería poner el valor anual de este sector un 23% por encima del registrado en 2020, con niveles récord en el tercer trimestre. Por ejemplo, entre julio y septiembre pasado, el comercio en el mundo creció un 24% con respecto a un año antes y un 13% en relación al tercer trimestre del 2019, según la agencia. Pero el crecimiento se ha ralentizado la segunda mitad de este año, producto del aumento de los precios de las materias primas y la presión inflacionaria. El informe tampoco tomó en cuenta la aparición de la nueva variante del coronavirus, Omicron, así como su efecto en la curva de la pandemia y su potencial impacto en la economía en plena campaña navideña. Hablemos ahora de la economía de India, una de las más grandes e importantes del continente asiático. Así es, bueno, luego de la caída histórica que sufrieron varios países, entre ellos India, ocasionadas por el COVID-19, las autoridades presentaron índices de recuperación. El gobierno anunció que la economía creció un 8,4% en el trimestre de julio-septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior. Hay que señalar que en el mismo trimestre del año anterior la economía se contrajo un 7,4%, afectada por el aumento de los casos del COVID y por el estricto bloqueo que se dio en ese país. Esta recuperación es impulsada por sectores como la agricultura, la minería, la manufactura, servicios públicos, transporte y comunicaciones. Según un informe del Ministerio de Estadística indio, la India ubicó un crecimiento del Producto Interno Bruto para el primer semestre del año fiscal de abril a septiembre del 13,7%, parte del efecto rebote, luego de una contracción del 15,9% que experimentó la nación asiática en el mismo periodo del año anterior. Y la cifra del día para el cierre. Esto es una cifra curiosa, 900% aumentó su valor la criptomoneda de nombre Omicron, el mismo nombre de la variante del COVID-19. Omicron pasó de valer $65 a $700 entre el sábado y el lunes pasado. ¿Cómo hemos aprendido el alfabeto griego con estos nombres que le han dado a las variantes? Muchas gracias, Jorge, por esta actualización. Siga con nosotros, ya viene el debate. Buenas noches.